Bien, pues estamos en una serie de mensajes que hoy no voy a interrumpir. Esta serie se llama Subversivo, Inspirador y algo más que no recuerdo ahora. A ver si alguien me pone la diapositiva. Y como es una serie a través del Evangelio de Juan, pues Juan habla de la resurrección de Jesús. Entonces hoy vamos a hacer un salto olímpico hasta el capítulo 20 de Juan para ver cómo Juan, este amigo de Jesús, este discípulo de Jesús, nos habla de este hecho histórico, ¿no? De lo que pasó, de cómo él lo vivió también, el hecho de que la tumba estuviera vacía. Y el texto es interesante hoy porque vamos a hablar, obviamente, de que Jesús resucitó y está vivo, de este hecho histórico trascendente, pero de tres historias también, tres personas que están en este encuentro con la tumba vacía y cómo Jesús trata con diferentes personas o cómo diferentes personas se acercan a Jesús. Así que vamos a leerlo. Como siempre digo, la predicación es predicación del texto bíblico. Esto no es un local donde hay un gran gurú. Yo no soy ningún gurú, ya los que me conocen lo saben, soy alguien muy sencillo. Pero hablamos de un Dios trascendente, que es sencillo, pero que es complejo, que es profundo, que es cercano, que es infinito. Y mientras tengamos una Biblia, yo tendré un mensaje que predicar. Así que vamos a ir a Juan 20 y a ver qué tiene la Escritura para nosotros hoy. Como sabemos, hay 4 relatos y os pido perdón que no me he presentado. Siempre a los que presiden trabajamos la idea de preséntense siempre a la expectativa de visitas y yo hoy no me he presentado. Yo soy Noé, el pastor de esta iglesia y muy contento de estar entre vosotros. Decía que hay 4 relatos de la vida de Jesús. No sé por qué Dios en su control de las cosas lo quiso así, pero no quería que cupiera duda de lo que Jesús hizo, dijo y que estuvo entre nosotros. Y no tenemos un relato, sino 4 relatos, 4 versiones, ¿no? En 4 ángulos de los mismos acontecimientos. Y Juan es el que escribe al final, estamos sobre el año casi entrando en el siglo II, ¿no? Sobre el año 90 y pico. Juan seguramente ya leyó a Mateo, ya leyó a Marcos, leyó las otras biografías y ahora él va a escribir la suya y su perspectiva como un discípulo que estuvo caminando con Jesús, de cómo conoció a Jesús. Juan 20. El primer día de la semana, en este caso es un domingo, tal como hoy, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada, el lugar donde habían puesto a Jesús, habían quitado la piedra. Versículo 2. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Juan se presenta como el otro discípulo a quien Jesús se amaba. Y la iglesia desde los primeros siglos ha interpretado que por la lógica del texto ese discípulo es Juan, el que está escribiendo, ¿no? Así que tenemos a María, a Pedro y a Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo María, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El 3. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Juan se podría haber ahorrado este detalle, pero ahí que fue más rápido que Pedro y llegó primero. Y dice que inclinándose Juan, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Juan se quedó fuera. Versículo 6, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8. En ese momento entró también el otro discípulo. Ahora sí Juan, ya Pedro está dentro, ahora Juan entra también. El que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Versículo 10. Los discípulos regresaron a casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, añorando a su Señor seguramente, ¿no? Versículo 12. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Por el Evangelio de Mateo, cuando describe la misma escena, él habla solo de uno de los ángeles y lo describe como con apariencia como de un relámpago, un ser de luz allí, ¿no? Versículo 13, le pregunta el ángel, ¿por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. 14. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él,
Y Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió, no estaba mirándole quizá en ese momento, ella se volvió y exclamó, Raboni, que significa maestro. Suéltame, María, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Somos una gran familia, Jesús siempre lanzando mensajes. El último versículo de nuestro texto hoy, María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. Dice, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Un texto muy emocionante hoy, una historia muy emocionante. Literalmente se han hecho películas de esta historia. Esta película de Chosen muy buena, que echan en los cines incluso, narrando esta historia tan extraordinaria. Y mi título hoy es 3 historias y una tumba vacía. Es curiosa la historia de Jesús, porque Jesús es tan accesible. Aunque es un ser extraordinario, no es un ser exclusivo, porque todo el que quiere tiene acceso a Él, no es algo exclusivo, ¿no? Las marcas a veces juegan con esto. A todos nos atraen, ¿no? Ciertas cosas de marca, puede ser algo de ropa, algo de tecnología, bueno, un coche, lo que sea. Porque hay personas que se gastan 100.000 euros en un coche y otras que tenemos un coche del 2000, cuando los dos literalmente hacen lo mismo, ¿no? Llevarte a los lugares. Porque te da cierto sentido de identidad también los coches, ¿no? También hay comodidades y otras cosas que también buscamos, ¿no? Que poder estar fresco, cómodo, seguro y todo eso, ¿no? Pero las marcas dan cierto sentido de prestigio, ¿no? A veces hay marcas que sí, quizás los materiales son un poco mejores que las marcas blancas, pero no valen 30 veces más, porque un bolso, por ejemplo, puede valer 3.000 o 5.000 euros por la marca que es, porque da cierto sentido, ¿no? De exclusividad. Cuando tienes un bolso de este tipo o algo de una marca muy prestigiosa, esto te da cierto sentido de identidad, de pertenecer a cierto estrato de la sociedad, genera una imagen de quién tú eres, ¿no? Cuando las marcas son blancas, cuando las marcas son muy económicas, aunque sean buenas, no tienen este atractivo, ¿no? No seducen a la gente de la misma manera. Incluso a veces elegimos la más cara sabiendo a veces que es lo mismo. Me comentaba un amigo en Granada algo súper curioso, que tenía su casa a la venta y la puso a un precio y todo el mundo le llamaba ofreciéndole siempre un poquito menos, ofreciéndole un poquito menos. Y él se dio de cuenta que el precio al que estaba ofreciendo su casa la había metido en un mercado de cierto nivel económico. ¿Y sabéis qué hizo? Le subió el precio a la misma casa. Le subió el precio. Entonces ahora esa casa estaba siendo ofertada a otro tipo de personas y la vendió enseguida a ese precio. O sea, subió el precio y vendió la casa. Antes, en otro precio más bajo, la gente le ofrecía menos. Gente de cierto nivel económico. Subió el precio y vendió la casa. La economía, nuestra búsqueda de identidad, de prestigio, de lo que sea, ¿no? Esto es muy complejo, ¿no? Funciona así. Y la verdad, Jesús no transmite eso. Porque como decía, es el ser más especial que existe, el ser que murió y resucitó, pero no es algo exclusivo. Jesús se ofrece a todos, ¿no? Y a veces por eso mismo pierde valor para algunos, ¿no? Hace unos años un violinista muy virtuoso, no recuerdo ahora el nombre, estuvo tocando en el metro de Washington, estuvo como 45 minutos tocando, puedes leerlo ahí en internet, y casi nadie paró a tocar. Estaba tocando uno de los mejores violinistas del mundo, tocando de manera muy virtuosa piezas clásicas. Estuvo 45 minutos ahí y dice el periódico donde lo leí que solo una persona le reconoció y otras pocas más se pararon. Creo que recaudó 20 o 30 dólares, que eso es nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba ahí tan accesible, donde todo el mundo podía verle, no había algo exclusivo. En cambio, el día antes había dado un concierto y las personas habían pagado cientos de euros para sentarse a verle y escucharle, lo mismo que estaba haciendo gratis en el metro, ¿no? Y repito, Jesús, aunque es especial como este gran violinista, Jesús toca su música, sigue tocando su música, pero la ofrece a todos de manera tan sencilla que algunos no pueden ver el valor de su música, de lo que Él ofrece. Y es un poco lo que vemos en el texto hoy, personas
muy normales, todo tipo de personas, porque estas 3 personas, 3 historias en nuestro texto, ahí podemos encajar de alguna manera a todos. Todos tienen acceso a Jesús, todos se encuentran con Jesús y todos se llevan algo de Jesús. La resurrección de Jesús, con la tumba vacía comienza nuestro texto, ¿no? María llega allí, imagino que quería sentarse fuera seguramente, ¿no? Lo más cerca posible a Jesús, al cuerpo de Jesús. María sabría que allí no estaba ya la vida de Jesús, como cuando yo voy a donde mi abuelo está enterrado o lo que sea, sé que allí no está su ser, pero de alguna manera estar cerca de su cuerpo te da esa añoranza, ¿no? Es especial, somos seres físicos también y esto tiene algo especial. Y María había ido allí, pero la tumba estaba vacía. Encima llega y está abierta y literalmente ve que el cuerpo no está. Y así comienza nuestra historia. Jesús no está. Jesús ha resucitado. Jesús está vivo. Y esto es tan crucial para la fe. De hecho, ¿qué estamos haciendo los cristianos? Si nuestro Cristo está muerto. Sería una tontería el cristianismo, ¿no? De hecho, dice Pablo, escribiendo acerca de esto en 1 Corintios 15, dice, si Cristo no ha resucitado, como algunos decían, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada. Literalmente dice 1 Corintios 15, 14, nuestra predicación no sirve de nada y tampoco vuestra fe. Por eso afirmamos, Jesús ha resucitado, porque un Salvador muerto no nos vale de nada. Un Jesús muerto no nos vale de nada. Jesús resucitó y rompió la historia. Y la resurrección de Jesús no es algo esotérico, como una historia medieval que alguien inventó, o una gran historia muy adornada de un ser antiguo, sino que es real. O sea, la resurrección de Jesús y el hecho histórico de que Jesús resucitó rompió la historia. Judíos que eran monoteístas radicales, que estaban dispuestos a matar gente que no afirmaba que había un solo Dios, estuvo dispuesta a dar su vida afirmando que este Jesús que era Dios había resucitado. Y sabemos por el testimonio histórico que de los 12 discípulos de Jesús, 10, 11 mínimo, literalmente dieron su vida predicando y afirmando que Jesús había resucitado. Que uno de los 12 discípulos se volviera loco, podemos aceptarlo. Si solo hubiesen sido 1 o 2, pobrecillo, ¿no? Vio alucinaciones a un ser, imaginó a un ser parecido a Jesús resucitado. Pero que los 11 amigos de Jesús dieran toda su vida, afirmando todos que habían visto a Jesús resucitado, eso es tan poco probable. Y mucha más gente, porque Jesús dijo, no sé si ahora no recuerdo el dato, 40 días puede ser, que estuvo apareciendo, apareciendo. Muchas personas lo vieron y muchas personas estaban en el siglo I dando su vida afirmando que Jesús había resucitado. No creo que todos estuvieran mintiendo para que les matasen. No creo que todos vieran la misma alucinación. Algo había sucedido, es sobrenatural. Es difícil de aceptar si no tenemos una fe porque escapa de nuestras manos. Y si Jesús ha resucitado, hay un Dios. Y si hay un Dios, es nuestro Dios, lo queramos o no. Es el Dios. Entonces, por eso a veces no queremos aceptar esta idea ni pensar en esta idea que rompió la historia. Y luego, el movimiento de la iglesia. La iglesia literalmente implosionó o estalló, no sé cuál sería la metáfora más adecuada, en el siglo I. Gente afirmando que Jesús había resucitado. El mensaje de esta implosión, esta explosión de la iglesia que va por toda Europa y por todo el mundo, era gente predicando que Jesús había resucitado. Y el mundo literalmente cambió. En el siglo I, en el siglo II, todo cambió. Este mensaje corrió como la pólvora, porque Jesús realmente había resucitado. Esto es extraordinario. Hay religiones que podemos respetar, por supuesto, que tienen líderes que tuvieron sus revelaciones o lo que sea y murieron. Pero el cristianismo es singular y es diferente y es sobrenatural porque estamos creyendo en un ser que decimos salió de la muerte y volvió a vivir y le seguimos por eso mismo. Hay religiones que siguen a ciertos líderes que hablaron de ciertos dioses y tuvieron ciertas revelaciones, escribieron libros, lo que sea, hay muchas, ¿no? Pero nosotros creemos en un Dios que se hizo hombre, que murió. Eso es un hecho histórico, ¿no? Está en la historia. Pero creemos que al tercer día, lo que leemos hoy, el primer día de la semana, un domingo como hoy, volvió a la vida. Y es el líder Dios Jesús que seguimos. Un Dios que está vivo. Eso es sobrenatural, es singular, es diferente a cualquier otra religión. Un Dios que está vivo. Y repito, no es algo mitológico. Podemos creerlo o no. Y de verdad no tenemos pruebas científicas. Tampoco queremos
convencer a nadie, lo creemos por fe, pero es verdad que personas seculares, historiadores que son agnósticos o ateos o lo que sea, afirman estas cosas, afirman que hubo mucha gente que dijo haberlo visto, imagino que ellos pensarán que era mentira, pero afirman, realmente hubo mucha gente que afirmó haberlo visto, eso es historia, es secular, afirman que hubo mucha gente que dio su vida para defender ese mensaje y afirman que el mundo entero cambió, revolucionó la historia y la cultura, gente afirmando que había visto a este Jesús resucitado. Eso es historia. Luego podemos creer que es verdad, que es ese Dios vivo y hacerlo nuestro Dios o no. Eso es cada uno libre de hacerlo. Pero hoy celebramos los cristianos en todo el mundo que Jesús está vivo, que nuestro Dios está vivo. Este hombre Dios vivo, Jesús, que es todo para nosotros, vino a nosotros. Y este texto es bonito porque está la tumba vacía, los ángeles, Jesús, toda esta historia tan bonita y 3 personas muy diferentes, como veremos ahora, encontrándose allí con la tumba vacía y con Jesús también. No sé si todos lo saben, pero yo no quería ser pastor. De hecho, no sé si todavía lo tengo muy claro, pero nunca quise ser pastor, ¿no? Imagino que hay varias cosas pasando ahí en mi corazón por esos sentimientos hasta hace poco, pero creo que una de ellas era que nunca me sentí en el perfil típico de un pastor, ¿no? Me siento demasiado como vulgar o sencillo y pastores que conocía o que veía, no me sentía identificado con ese perfil y quizás era esto un poco, ¿no? Y el Señor me ha ido enseñando en el camino que puedo ser yo mismo y pastorear su iglesia en su nombre, que eso es posible, ¿no? Y igual en el texto que estamos viendo esta realidad de gente muy diferente, no hay un solo perfil, gente muy diferente acercándose a Jesús. Me gusta también la idea de la iglesia así. Un grupo de gente muy diverso, gente con ropas diferentes, con formas de pensar diferentes, gente rica, gente pobre, gente que viste más hippie, gente que viste elegante, gente que tiene marcas del dolor de la vida, gente que las cosas le han ido bien. Todo tipo de gente, que alguien cuando entre pueda ver parte de la población aquí reunida, no solo gente que han entrado en un perfil de clase media, bien acicalada, bien bonita, que somos todos iguales. Eso no es la iglesia. De hecho, Jesús se relacionó con gente bien acicalada, porque Jesús se relacionó con todo tipo de gente, pero se relacionó también con gente que tenía solo una muda de ropa, gente que tenía muy mala fama, gente que le iban muy mal las cosas, con enfermos, con sanos, con todo tipo de gente. Y así ha de ser la iglesia, un lugar donde todo tipo de gente cabe. Da igual las marcas de la vida, da igual las apariencias, da igual la cultura, lo que hemos hecho. Pero llega un momento en el que encontramos a Jesús, Jesús se convierte en nuestro Dios, recibimos perdón y vida y salvación, y Él comienza a hacer algo en nuestro corazón, y un amor en nosotros por su diseño, por vivir a su manera, hacer la familia a su manera, manejar la vida a su manera, pero siendo diferentes, viniendo de diferentes lugares, siendo de apariencia incluso diferente, pero algo en el corazón sucediendo, porque la fe, como decía antes Ana, está dando su fruto. Empezamos a apreciar que Él es mejor, que su camino y su diseño son mejores, pero una iglesia diversa, que luego confía en su camino y en su diseño. Aquí en nuestro texto vemos, como decía, como he repetido ya muchas veces, a 3 personas muy diferentes. Y mira el versículo 1, comenzando el texto, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, un domingo muy temprano como hoy, que tuvimos que venir 2 horas antes al servicio, 1 hora antes por el desayuno y 1 hora antes por el cambio de hora, ¿no? Venimos hoy resacados todos y muy temprano María Magdalena fue al sepulcro. ¿Y quién es esta María Magdalena? Hay un caos con las Marías en la Biblia, porque igual que las Mari Carmen son en Granada, ¿no? En Granada, si no recuerdas cómo se llama una señora, dile Mari Carmen que tienes 90% de posibilidades de acertar. Casi todas son Mari Carmen. O los hombres Antonio, ¿no? Antonio y Mari Carmen, ahí acierta seguro. Y en el siglo I, bueno, y todavía, ¿no? En Marías hay, casi todas las mujeres eran Marías, ¿no? Y yo siempre, muchas veces me hago un lío con las Marías, hay muchas Marías en la Biblia. Aquí tenemos a María Magdalena. Y no sabemos mucho de la vida de María Magdalena, pero podemos leer en diferentes partes, por ejemplo en Lucas 8, que era una mujer de la que habían salido 7 demonios. Así que tenía que ser una figura. O sea, los hombres pueden ser complicados, las mujeres también pueden ser complicados, porque los seres humanos somos complicados. Pero una mujer con 7 demonios, tela. Esa mujer tenía que ser compleja, ¿no? La gente la conocía por el rastro que había dejado seguro.
Y una mujer que había tenido 7 demonios era parte del grupo de Jesús. Está el primer personaje en el texto. De hecho, era de las primeras personas que ve al Jesús resucitado. Jesús le dedica tiempo después de haber resucitado a esta mujer que había tenido 7 demonios. No sabemos muchos más detalles. La curiosidad nos muerde ahí. ¿Qué habría hecho? ¿Cómo sería esta mujer? Pero era parte del equipo de Jesús. A veces por las obras de arte de la Edad Media, de toda esta época, cuando muchas obras de arte que son famosas, que aún hoy contemplamos, ¿no? Del siglo XVI, siglo XVII, de Jesús y los discípulos, normalmente en esos cuadros aparece o Jesús, obviamente, que Él es el centro, ¿no? Estos cuadros religiosos, o aparece Jesús con algún discípulo, o aparece Jesús con los discípulos, mayormente, ¿no? Hay otros tipos de cuadros también, pero mayormente aparece esta imagen. Y el arte es tan poderoso que es la imagen que a veces tenemos del cristianismo, ¿no? Jesús y algunos hombres. Pero eso no corresponde a la realidad de cómo Jesús hizo el ministerio. Si lees la Escritura, en Lucas 8, por ejemplo, cuando se habla de María Magdalena, habla de María y otras mujeres que seguían a Jesús. A Jesús le seguían sus discípulos, Él eligió a estos 12 discípulos, pero también había mujeres en ese equipo. De hecho, dice el texto que muchas mujeres eran las que proveían para los discípulos y para Jesús. O sea, Jesús y los discípulos cada día comían y dormían y vestían. Y en esa etapa de ministerio no trabajaban, es la realidad, quizás pescarían, harían alguna cosa, ¿no? Y dice el texto bíblico que las mujeres proveían, estaban ahí ayudando, habría mujeres ahí poderosas, no sé, no hay muchos detalles, pero mujeres proveían y estaban en ese equipo de Jesús algunas mujeres. Como decimos, Jesús es para todos, es especial, pero no es exclusivo. Y en ese equipo este primer personaje es María Magdalena. Si una mujer con 7 demonios puede seguir a Jesús, bueno, Jesús la habría sanado, ya no tendría los 7 demonios, ¿no? Cualquier persona puede seguir a Jesús. Quizás tú dices que tienes ciertas marcas de la vida, lo que has hecho. Esta mujer habría hecho cosas muy heavy, seguro. Pero ahí está, en el equipo de Jesús, sin ningún problema. No es ni más ni menos que ningún otro discípulo. San Pedro, que históricamente, ¿no? Esta figura de Pedro como el gran líder de la iglesia, está después de María en nuestro texto. Y luego está el discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Pero primero está María, la mujer de 7 demonios. Así que cabemos en ese texto. Si tú sientes que arrastras oscuridad y demonios, puedes venir a Jesús como eres. Dice que fue al sepulcro, el versículo 1, y vio que habían quitado la piedra. Versículo 2, así que se fue corriendo a ver a Simón Pedro. Fue a buscar al impulsivo, al líder. ¿Quién es Simón Pedro, no? Si lees un poco la escritura, de hecho en nuestro texto, ¿quién llegó primero a la tumba? Llegó primero, dice Juan, que corría más rápido, va y lo mete ahí, ¿no? Yo corría más rápido y llegué primero. Pero ¿quién entró primero en la tumba? Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿quién es? Lees los evangelios y lo ves. Es el impulsivo, es el cabezota, es el que se le va la lengua y mete la pata. Y Jesús a veces tiene que reprenderle duro. Ahí tuvieron que haber piques entre los discípulos que nos ayudarían a tener unas expectativas más correctas de lo que es un grupito de gente que está siguiendo a Jesús, seguro, porque estos hombres eran tan diferentes y las mujeres que estaban por ahí, todos pasarían tantas cosas, pues este hombre impulsivo, cabezón, no sé cómo más, tendría cosas buenas también el hombre, ¿no? Pero estamos hoy un poco sacando más lo oscuro. Este hombre impulsivo y cabezón está ahí en el grupo de Jesús y es la primera persona que entra al lugar donde Jesús estaba a ver qué estaba pasando allí. Pedro, Simón Pedro, ahí está. Y luego dice, y al otro discípulo, que es Juan, a quien Jesús amaba. Algunos escriben que Juan se describe así para que podamos como identificarnos con este personaje sin nombre, ¿no? Y recordar que también somos amados de Jesús, ¿no? Personas a quienes Jesús amaba. ¿Y quién es este Juan? En la pintura religiosa histórica se le suele dibujar, en estas imágenes de la cena, de la Santa Cena, donde aparece como en la pintura, están todos así como a lo largo, ¿no? Está Jesús y todos los discípulos así. Pues es el discípulo que aparece como recostado sobre Jesús, ¿no? Como que Jesús le tenía cierto cariño, él le tenía también a Jesús cierto cariño. Se le suele pintar como el más joven también, sin arrugas, un chaval de 20 y pico, 30 y pico años. No tenemos detalles, quizá era más joven que otros discípulos porque tenía un hermano mayor también entre los discípulos, pero no tenemos muchos más detalles. Pero sí sabemos algunas cosas que hizo y dijo. Y hubo una ocasión en la que Jesús y sus discípulos estaban sirviendo a la gente, sanando enfermos, predicando el reino, el perdón de pecados, que el Salvador estaba en el mundo, estaban en su ministerio, este ministerio de 3 años de Jesús. Y pasaron por un pueblo de Samaria y querían quedarse allí, pero los samaritanos no les dejaron. No quisieron, Jesús ya estaba
estaba causando sensación, estaba levantando mucho polvo, había mucha gente ya que quería matarle y no querían problemas. Por lo que quiera que sea, no quisieron que Jesús y sus discípulos se quedaran allí. ¿Y saben qué le aconseja Juan a Jesús? Si recuerdan esta historia, dice: Jesús, ¿quieres que mande fuego del cielo y los destruya a todos? Este es Juan, ¿te imaginas? Porque estas personas no querían que Jesús y sus discípulos se quedaran allí. Juan quería ya exterminarlos, hacer un genocidio allí para siempre. Este es Juan, que también tenía cosas buenas, el discípulo que está disfrutando, según dice el texto, del amor del Señor. Pero es esta persona también impulsiva, airada, con un odio inexplicable por gente que simplemente había rechazado a Jesús como tantas otras, ¿no? Entonces tenemos a una mujer, seguro que una mujer especial, pero con una vida complicada, 7 demonios. Tenemos al cabezón, al impulsivo, a Pedro, y tenemos a Juan, el exterminador. Y este grupo de personas son las personas que están aquí rodeando a Jesús. Y les dijo María: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y son personas súper diferentes. Y vemos, y terminamos así, que cada una de estas personas se lleva algo diferente de Jesús. Así que todos nosotros podemos llevarnos algo de Jesús cuando vamos a buscar a Jesús. ¿Qué se llevó Pedro? Pedro es el primero que entra allí y observa lo que está pasando. Fíjate qué nivel de detalle hay en el texto. Dice que Pedro entró y vio allí las vendas. Habrían vendado a Jesús, en rollo egipcio, así, ¿no? Algo así. Y vio allí las vendas. Versículo 7 dice: y el sudario, que era la parte de las vendas de la cabeza, ahí dice que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba, mira el nivel de detalle, no estaba con las vendas, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Parecía que alguien se hubiese quitado las vendas, se hubiese quitado el sudario y lo hubiese colocado allí, ¿no? Y Juan ve la escena y dice, y quizás recuerda, ¿no? Jesús muchas veces les había dicho que él iba a morir, pero iba a resucitar. Él les había ido avisando, pero ellos no podían entender esto, no podían entender. Y Pedro tiene el privilegio en este momento, observando los detalles, de comenzar a entender, de comenzar a creer. Y Pedro se convertiría en este gran predicador, ¿no? Había huido de Jesús, había negado a Jesús 3 veces. Esta persona que luego fue el gran pastor de la iglesia, le había dicho a personas diferentes: no conozco a ese hombre. Y a la tercera persona que le preguntó, dice el texto bíblico, que maldijo, dijo palabrotas, dijo cosas feas allí: no conozco a ese hombre. Ahora Dios, este Dios de gracia, que está abierto para relacionarse con todo tipo de personas, permite que sea la primera persona que entra allí y observa los detalles de lo que está pasando. Y Juan comienza a pensar: mi Señor no está, mi Señor quizás está vivo. Y sabemos que luego al final de Juan tenemos esta bonita historia. Jesús le hace una barbacoa de pescado a los discípulos en la playa. Me encanta este texto. Y luego se sienta con Pedro, con el que le había negado, para preguntarle si le quería realmente. Y Pedro, superando todo esto, todo este rechazo que había tenido con Jesús, y al final le dice: pues pastorea a mi iglesia, sirve a mi iglesia. Tú que has experimentado mi amor especial a pesar de ti mismo y de tus fallos, ahora ama a la iglesia de la misma manera. ¿Qué disfrutó Juan? Versículo 8, tuvo una experiencia muy bonita, ¿no? Como decía antes, a veces en la vida de fe simplemente caminamos por fe. Yo llevo 20 y pico años siguiendo a Jesús y nadie me está obligando, como digo siempre, me encanta mi vida de fe, el diseño de Dios, no entiendo ya vivir de otra manera, con mis luces y con mis sombras y con muchos tropiezos, y a veces simplemente la vida es fe. Yo creo en el diseño de Dios, porque creo que la mente de Dios es mucho más inteligente que la mía y que Él sabe mejor cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, a veces hay cosas del diseño de Dios que no entiendo del todo, pero voy adelante por fe. Y hasta el momento, cuando he obedecido a Dios por fe sin entender todo, de verdad, te lo prometo que me ha ido bien. Y los que están cerca de mí lo saben. Pero a veces simplemente es fe. Das un paso sin entender todo y es fe. Pero otras veces también hay experiencia. Experimentas que eso es verdad, que tiene sentido. Y es lo que Juan vivió. Dice el texto, versículo 8. Entró luego, y a Juan se atrevió a entrar después de Pedro, el que había llegado primero al sepulcro. Otra vez ahí la pullita de que él corrió más, ¿no? El que había llegado primero al sepulcro, y dice... y vio y creyó. Hubo algo al ver aquello que experimentó, y creyó. Jesús está vivo. Algo comenzó a revolucionarse en el corazón de estos hombres que iban a impulsar por primera vez el crecimiento de la iglesia. Un momento de experiencia. Por eso dice el apóstol Pablo que él predicaba el evangelio con palabra, pero con poder también. Con palabras que creemos a veces ciegamente, pero con poder, que pasan cosas.
experimentamos cosas, hay una experiencia de fe mientras seguimos a un Dios vivo. De diferentes formas, pero hay una experiencia de fe. Y terminamos con María. Pedro se llevó este primer momento de encontrar allí estos detalles. Juan tuvo un momento de experiencia, dice que vio y creyó. Y María dice que se quedó allí un ratito más. Pedro y Juan se marcharon a casa, dice el texto, versículo 11 literalmente. Ella se quedó allí llorando, ella no podía irse de donde su Señor había estado, quería estar lo más cerca posible de Él, ¿no? Llegan unos ángeles, dice el texto, la consuelan y tal, y luego al final de nuestro texto llega Jesús, versículo 14. Apenas dijo esto, volvió la mirada, están los ángeles, luego aparece Jesús, ¿no? Y allí vio a Jesús de pie, estaba ahí afuera, imagino, de esta tumba cavada en la montaña, aunque no sabía que era Él. Era muy temprano, quizás estaba oscuro, Jesús también tenía su cuerpo nuevo, resucitado, no sabemos bien qué está pasando, ¿no? Lo cierto es que en este momento no le reconoce, ¿no? Y Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Jesús comienza a tratar con esta mujer de manera muy delicada, a hacer preguntas. ¿A quién buscas?, le dice. Ya sabía por qué estaba llorando en su tumba, ¿no? Jesús, ¿a quién buscas? Parece que Jesús está como tanteando, dice, como cuando llegas a dar una sorpresa a un sitio, ¿no? A una persona y la persona aún no te ha visto. Y estás ahí como esperando que te vea y se sorprenda, ¿no? Jesús está esperando este momento de que ella vea quién es y se sorprenda, ¿no? Dice, ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, porque la tumba estaba en un huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo misma iré por él. Y Jesús le dice, María. Entonces María dice, esta persona me conoce. Y dice el texto, ella se vuelve otra vez a mirar. Quizás estaba oscuro, llorando, los ojos hinchados, estaba confundida, no había desayunado, lo que sea. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Maestro. Así termina el texto, ¿no? Ella vio a Jesús y dice, Maestro, eres tú, Maestro, Maestro. ¿Cuál es el punto hoy con el que queremos terminar? Pues el mensaje es poderoso, pero no es exclusivo, es muy sencillo. El mensaje es, gente, Jesús está vivo, la tumba está vacía y Jesús no es exclusivo, es para todo aquel que cree. ¿Quieres explorar la fe? Jesús es para ti. ¿Estás siguiendo a Jesús por fe? Jesús sigue siendo para ti. Puedes volver a Jesús, puedes venir a Jesús por primera vez, porque Jesús está vivo y Jesús es para todos. Y al final del texto, Jesús a estas personitas que apenas estaban empezando a entender o a gestionar que está vivo, o sea, imagínate ese primer día, ¿no? Estas personas están como locas diciendo, al final está vivo, o sea, ni habían podido pensar bien las cosas. Y ya Jesús les dice, mira, un par de versículos más adelante, en la siguiente sección dice, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Estas personas están todavía en shock y Jesús ya les está diciendo, venga, a la misión. La misión es para el minuto cero. ¿Estás entendiendo un poco a Jesús? Cuéntaselo a alguien. Sé algo para alguien más, ama a alguien más, sirve a alguien más. Nuestro texto, y me encanta, ¿no? Podríamos terminar con estas grandes ideas de que Jesús es para ti, Jesús es para mí. Da igual si tienes demonios, si eres un cabezón o si le deseas el mal a todo el mundo como Juan, Jesús es para ti y hay perdón en Él. Eso es, nos encanta y abrazar esa idea, encerrarnos hablando de esta idea para siempre nos encanta, pero Jesús viene en este mismo momento y nos dice, ¿habéis entendido eso? Pues ir y contárselo a todos. Id al mundo, salid fuera y contárselo a todos. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Así termina nuestro texto hoy. Aquellos que hemos de alguna manera, pequeñita o grande, experimentado a Jesús, estamos llamados a hacer algo para alguien más, a servir a alguien más. Como decía Ana en su contexto, en el hospital ahí, hacer luz para alguien más, hablar de Jesús, que Jesús está vivo a alguien más. Se lo pedimos al Señor y terminamos. Padre, gracias por todo este testimonio escrito. Como decía, tenemos no una, sino 4 historias de lo que hiciste por nosotros. Nos encanta tener este registro histórico que ha sido guardado a través de ya unos 2000 años para nosotros. Y poder leer hoy de primera mano la historia de aquellos discípulos que te tocaron y te vieron, que estuvieron dentro de tu tumba, como es el discípulo Juan, y que hoy para nosotros afirman que tú
estás vivo y que vienes a vivir y dar vida a todos aquellos que en ti creen. Así que si estás hoy con una fe, o estás hoy con turbulencias en tu fe, si estás hoy con tu primer contacto con Jesús con dudas, o 15 años más tarde con dudas, lo que sea, hoy podemos venir a Jesús con los demonios, con la cabezonería y con los malos deseos a encontrar perdón. A encontrar perdón. Y al verte decir, Maestro, eres tú. El ser que trajo a la existencia, el Verbo de Dios que lo hizo todo posible, y venir ante ti a decirte que nos perdones, a reconocer que eres el Hijo de Dios, que no entendemos muchas cosas, es normal, tú eres Dios, nosotros no, pero queremos seguirte y queremos ser el discípulo a quien Jesús ama, como Juan lo era. Así que nos ponemos delante de ti, Señor, para que trates con cada uno de nosotros, porque todos te necesitamos en diferentes maneras, para diferentes cosas, pero te necesitamos, Señor. Con diferentes edades incluso, están los adolescentes también aquí con nosotros hoy, los jóvenes, adultos, mayores, retirados, todo tipo de personas. A decirte, te necesitamos, no te entiendo, pero quiero experimentar tu amor. A decirte también, en medio de nuestra oscuridad y nuestro pecado, te amamos, queremos seguirte, aumenta nuestra fe, lo que sea, Señor. Estamos contigo, fuera de la tumba, donde estás vivo y haces cosas en aquellos que te dan una oportunidad, creyendo en ti, confiando en ti, renunciando a nuestro yo, a nuestros muros, a nuestro dominio, para decirte, no domino, no controlo, tú controlas, tú eres Dios, vengo a ti. Perdóname, sálvame, sé mi Dios para siempre. En el nombre de Jesús, amén.